Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Y como siempre, augurando este tiempo antes de la Navidad y el Año Nuevo, que sea un tiempo de preparación para recibir con un corazón renovado, con un corazón lleno de ilusión y de optimismo y muy cargado de buenos propósitos, esta Navidad, este nacimiento de Jesús en el corazón y el nacimiento del nuevo año. Sabemos pues que la vida y los momentos a veces nos acompañan y a veces no son los más dulces y los más agradables, nos pasa con mucha frecuencia. Sin embargo, hay cosas que en el corazón no podemos perder. No se puede perder la esperanza, no se puede perder el ánimo, no se puede perder las ganas de luchar. Aunque las adversidades vayan y vengan, siempre debemos estar allí. De hecho, es la invitación de la Navidad. La Navidad es una invitación a un nacimiento. A veces tienen que nacer nuevas cosas. A veces tienen que haber nuevos caminos, nuevas direcciones. A veces toca que muchas situaciones de la vida pues tengan que cambiar. Y entonces ser dóciles al cambio también hace parte de la Navidad. Porque hasta la llegada de Jesús todo parecía funcionar como tal. El Señor llega a imprimir la novedad. Viene a hacer un nacimiento, viene a crear unas nuevas posibilidades. Y es lo que tenemos que ir pensando, ¿Qué quiero yo para esta Navidad? ¿Cuál es mi mejor regalo para Navidad? ¿Cuál es mi mejor actitud para recibir la Navidad y para prepararme al Año Nuevo? Creo que tenemos que despojar el corazón de muchas situaciones que lo sobrecargan, de muchos pesos inútiles que de pronto llevamos en ellos y a veces pues no sabemos manejar, buscar ayuda si la necesitamos, pero acercarnos al Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, ¿no? Desanimarlos precisamente, y a los que a veces viven situaciones un poco desesperantes y difíciles, sea en la familia, sea en la pareja, sea en el ámbito laboral, como quiera que sea, que no desistamos, que no bajemos la guardia, que no tiremos la toalla, que nos levantemos, que Dios nos ama, que hay personas también que nos quieren y nos aman de verdad y por las cuales vale la pena luchar y entregarnos todos los días. Pero sobre todo ese amor de Dios, el amor de Dios incondicional, incondicional. Vamos entonces hoy precisamente, esta semilla está tomada del libro del don de la perseverancia, el don de la perseverancia de San Agustín. Y como siempre, les agradeciendo a los que están aquí conectados ahora en este momento, Paulita, mi querida hijada, Adolfo León, claro, el cuarto aniversario del tío Benjamín, ahí estaré pendiente. Vámonos entonces a esta semilla, el don de la perseverancia, donde Agustín va a tratar un tema hoy en el que todos somos bienvenidos porque todos lo vivimos, ¿no? Porque todos lo vivimos y todos de alguna manera participamos de él. Es esa petición del Padre Nuestro de apartarnos o que se nos aparte de la tentación, ¿no? Entonces vamos a ver este texto, es un texto hoy, no es tan corto, pero es muy interesante. Vamos a abrir los oídos del corazón y vamos a darnos cuenta qué nos dice este texto en relación a esto. Esto es muy cercano porque es lo que vivimos. Agustín dice permanentemente somos tentados por muchas cosas, por muchas situaciones, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Vamos entonces a escuchar este texto maravilloso de Agustín como siempre. Miren este texto que dice: se me replicará, dice, es por propia voluntad por lo que el hombre se aparta de Dios, y así merece que Dios lo abandone. Es por propia voluntad por lo que el hombre se aparta de Dios, y así merece que Dios le abandone. ¿Y quién va a negar esto? Digamos, más precisamente pedimos
que no nos deje caer en la tentación para que eso no suceda, que no nos deje caer en la tentación, ¿no? En la tentación de apartarnos de Él. Entonces, que no nos deje caer en la tentación para que eso no suceda. Y si somos oídos, ciertamente no sucede, porque Dios no permite que suceda, ya que nada se hace sino lo que Él hace o permite que se haga. Entonces, una primera petición bien interesante es eso, que no nos apartemos de Dios, que no nos apartemos de su amor y de su misericordia, que no nos deje caer en esa tentación, va diciendo Agustín en esta primera parte del texto, Él es el que no permite que seamos tentados a perder y alejarnos por una voluntad maltratada, alejarnos del amor de Dios, ¿no? Sigue el texto. Suficientemente poderoso es Dios para doblegar las voluntades del mal al bien y las inclinadas al mal, convertirlas y dirigirlas a los caminos de su agrado, por lo que no en balde se dice: oh Dios, tú que conviertes, vivifícanos. Tampoco se dice inútilmente, sigue Agustín citando la Escritura: no permitas que vacile. La tentación de vacilar, la tentación de doblegarnos, la tentación de dejarnos hundir, viene ahí: no permitas que vacile. Ni aquello de no me entregues a mi pecador deseo, no me entregues a lo que me mueve, a lo que me arrastra, a lo que me inclina negativamente. Y finalmente, dice, para no cansarnos, porque otras muchas citas se les ocurrirán a ustedes, no en balde se dice: no nos dejes caer en la tentación. Entonces mire cómo Agustín va preparando eso, para decirle al Señor que no permita que nos alejemos de Él, que no nos deje caer en la tentación, que no nos entregue a mi pecador deseo, aquello que me inclina hacia el mal, que no permita que vacile, ¿no? Y que no nos dejes caer en la tentación, es lo que nos va rezando el Padre Nuestro, ¿no? Siempre hay una insistencia en esto, porque en esto hay una permanente situación en la que nos vemos tentados a muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones. Pero vamos a ver cómo Agustín sigue hablándonos sobre esto. Dice: pues a quien no se le deja caer en la tentación, ciertamente no se le deja caer en la tentación de su mala voluntad, y no se le deja caer en esta en ninguna, si no se le deja caer en esta, en ninguna se le deja caer. Entonces, si no se le deja caer en la tentación de su mala voluntad, o sea, de nuestro mal querer, porque a veces la voluntad pues nos va arrastrando hacia los quereres que no son acertados, hacia los quereres que nos pueden causar daño o pueden causar daño, hacia los quereres que nos pueden maltratar, que nos pueden debilitar en el ánimo, en la fuerza espiritual o en la fuerza psicológica, ¿no? Entonces, fíjense eso, si no nos deja caer en la mala voluntad, no nos dejará caer en ninguna, ¿no? Entonces, según está escrito, cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Este es un texto como muy cercano a ese sentir de Agustín. Él dice: cada uno es atraído y halagado por su propia concupiscencia. O sea, cada uno sabemos cuáles son aquellos escenarios donde somos débiles, cuáles son aquellas cosas que a veces nos doblegan, cuáles son aquellas cosas que a veces nos inclinan, y a veces con dolor hacer las cosas que no queremos hacer. Por eso dice Agustín: cada uno es tentado y atraído y halagado por la propia concupiscencia, o sea, aquello que le mueve, aquello como que lo doblega en su querer, ¿no? Mas Dios a nadie tenta con tentación al mal. Fíjense que ya Agustín va aclarando. Dios a nadie tenta con tentación al mal, ¿no? Porque hay tentaciones útiles. Fíjense, Agustín ya va empezando como a aclarar un poco el panorama.
hay tentaciones útiles que lejos de seducirnos, sirven para probarnos según aquello, oh Dios mío, pruébame y tiéntame. Entonces, aquellas que me ponen a prueba en el carácter, en la voluntad, aquellas que son útiles para mi crecimiento, aquellas que me aparecen en el camino para poner a prueba un poco mi fortaleza, mi fidelidad, mi entereza, mi fortaleza para seguir adelante en el camino. Entonces él dice, unas tentaciones útiles que lejos de seducirnos a las inclinaciones de la mala voluntad, sirven para probarnos según aquello, oh Dios mío, pruébame y tiéntame. O sea, oh Dios mío, permite que se ponga a prueba en mí mismo esa fortaleza que yo quiero tener para seguir tu camino, para seguir el camino del bien, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano de este mundo, en fin. Entonces, bien interesante el texto. Y sigue Agustín, dice, en cuanto a las tentaciones dañinas, voy a hablar un poco sobre ellas, en cuanto a las cosas que nos tientan dañinamente, o sea, las malas voluntades, la voluntad de querer lo que no está bien, y que nos pasa con regular frecuencia a veces. Dice, en cuanto a las tentaciones dañinas, de las que dice el apóstol, no sea que los tiente el tentador y sea nuestro trabajo inútil. Que no sea que el tentador, que no sea que aquello que nos doblega, el tentador, el maligno, nos lleve y nos haga dañar y haga inútil nuestro trabajo. Este es uno de las amenazas que tenemos permanentemente, ¿no? Entonces, Dios, como dije, no tienta a nadie con el mal, con ellas. Es decir, a nadie induce a una tentación del mal. La mala voluntad, las malas elecciones, las malas decisiones y las cosas que a veces nos doblegan están allí. En la tentación, después el ser tentado y no caer en la tentación no es malo. Ojo, el ser tentado y no caer en la tentación no es malo. Por el contrario, es un bien. Esto es ser probado. Dice Agustín, esto es ser probado. Estar en la tentación y no caer en ella, dice él, es ser probado. Por ende, cuando decimos a Dios, no nos induzcas en tentación, ¿qué otra cosa pedimos sino que no nos deje caer en ella? No nos induzcas en tentación, dice Agustín. Lo que nos va queriendo decir es no nos dejes caer en ella. Por esto hay quien dice, en muchos códices está escrito, como lo pone el Beatísimo Cipriano, está citando a una de las autoridades de los padres de la Iglesia, no permitas que caigamos en tentación. Sin embargo, en el Evangelio griego siempre vi, no nos induzcas en tentación. Es mucho más seguro el atribuirlo todo a Dios que dar una parte a Él y otra parte a nosotros. Y así lo afirma San Cipriano al exponer esta parte de la oración dominical. Miren qué interesante, dice, cuando rogamos a Dios que no vengamos a dar en tentación, o que no se nos induzca la tentación, se nos hace ver nuestra debilidad e impotencia para que nadie se ensalce ni se adjudique algo con soberbia y arrogancia. Y si ha tenido la gloria de confesar a Cristo y aún de padecer por Él, no crea que le pertenece, porque el mismo Señor, dándonos lecciones de humildad, dijo, y termina el texto diciendo esto, o sea, que no nos vamos que es mejor decir todo en Dios para decirle a Él que no nos induzca y que sea Él la fortaleza para que no caigamos en la tentación de aquello que nos daña, que nos destruye, que nos divide, que nos rompe interiormente, que nos aturde la mente, que nos aturde el oído, para no escuchar ni en el oído de acá, ni en el oído del corazón, que diría Agustín. Y termina Agustín en esta cita, dice, vigilen y oren
para que no entren en la tentación, vigilar y orar, o sea, estar atentos a las cosas que nos van doblegando, a las cosas que nos van inclinando, a las cosas que no nos van permitiendo obrar el bien que queremos. Entonces, para que no entren en la tentación, el espíritu en la verdad está pronto, o sea, el deseo, el querer, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca, dice él. El espíritu quiere, lo que dice Pablo, pues Pablo lo va resumiendo de una manera increíblemente clara. Hago lo que no quiero hacer y dejo de hacer lo que quiero. En mi espíritu quiero el bien y sin embargo en mi debilidad, en mis malas decisiones, en mis malas elecciones, a veces voy tomando las decisiones contrarias. Dice, la carne es flaca a fin de que, precediendo la humilde y obediente confesión de nuestra debilidad, o sea, confesando nuestra debilidad, siendo conocedor de nuestra debilidad, o sea, conocer nuestras debilidades y atribuyéndolo todo a Dios, se nos conceda por su infinita piedad lo que con instantes y humildes ruegos y con santo temor pedimos. Fíjense, atribuyéndolo todo a Dios, se nos conceda por su infinita piedad lo que con instantes y humildes ruegos y con santo temor te pedimos. Ese no nos dejes o no nos induzcas, no permitas que caigamos en la tentación. Una parte del querer nuestra, una parte de la voluntad nuestra siempre va a estar allí. La teología clásica decía que gracia supone natura. La gracia de Dios supone esa aceptación de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no queda negada, nuestra capacidad de decidir no queda enajenada o alienada, queda fortalecida en la gracia, pero una gracia que también implica de cada uno de nosotros decir sí. Pero interesante hoy es descubrir que todos sabemos, Agustín dice, todo nos tienta, hasta la felicidad nos tienta. A veces nos quedamos y nos enredamos en la felicidad y en las cosas muy buenas. Y se nos tienta el dolor, nos tienta la miseria, nos tienta la desgracia, nos tienta la traición, nos tienta la frustración. Pero las mismas alegrías de este mundo también nos tientan a veces y nos hacen sentir tristes porque a veces vemos solo por ese lado. Vamos a pedirle hoy al Señor entonces, en esta semilla que Agustín nos propone, Señor, no permitas, ya nos conoces, ya sabes de qué estamos hechos, no permitas que seamos doblegados, no permitas que seamos sometidos, no permitas que seamos arrastrados a hundirnos en la desesperanza de saber que no es posible cambiar o que no es posible amar de una manera diferente. Que nos ayude a aceptar nuestra humanidad, que nos ayudes a integrar nuestra debilidad para que, alimentados de ti, cada día ella vaya siendo menos fuerte en nosotros y nos vamos conduciendo hacia ese camino de santidad al que nos estás invitando. Sabemos que tu gracia nos acompaña, sabemos que el auxilio de tu Eucaristía es un alimento permanente, sabemos que la oración es ese rincón en la intimidad del corazón donde podemos conversar y donde podemos ser nosotros mismos y donde podemos reconocer eso que somos y tenemos, pero no nos dejes caer en la tentación de alejarnos de ti, de alejarnos de tu amor y de tu misericordia. Saludo a todas las personas que hoy nos han acompañado, a Claudia Marcela, mi negra querida, a María de la Rosa, y a todas las personas que a lo largo del día pues se conectarán, que el Señor pues con esta reflexión preparatoria también de la Navidad, le vamos a decir que no nos deje caer en la tentación del desánimo, de la desesperanza, de que podemos, en el nombre del Señor, este fin de año y para el próximo ser un poquitico mejores. Nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida. Yo los bendigo a ustedes y sus familias
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.